Muy buenas noches, amados hermanos. Queremos agradecer al Señor la oportunidad de volvernos a reunir, bendito Dios, y tener este tiempo de plática de la palabra de Dios y esperando en el Señor que todos los que se conecten o vean posteriormente este tema sean prosperados y sean bendecidos bajo los principios bíblicos. Eh, quiero, por favor, que tengamos unas palabras de oración y que busquemos la bendición de Dios para este tiempo. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de invocar, Señor, tu santo nombre. Y te estoy pidiendo, por favor, que seamos edificados conforme al poder que tiene tu palabra, al poder que tiene tu Espíritu Santo y a la autoridad, Señor, que tú has delegado en tus siervos, Señor, para edificar a la amada. Te ruego, por favor, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú lo envías, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos los que están bajo el sonido de nuestra voz. Con gracias, Padre. Amén y amén. En esta noche quiero hablar acerca de un tema. Comencé la semana pasada hablando acerca de los principios espirituales para derrotar el ego, el yo. Y le puse segunda parte porque quedaron algunos principios por mencionar. A manera de introducción, tengo dos cosas que decir y una de ellas está relacionada con la diapositiva que voy a poner en unos minutos. Solo quiero recordar, es algo que muy periódicamente, muy seguido yo hago mención, porque se me hace, hermano, importante recalcar esto a la iglesia, e inclusive siempre traigo a mi mente el hecho, no sé si se cansarán de escucharlos, pero espero en el Señor que no, porque el apóstol Pablo dijo que verdad que él repetía cosas y que eran necesarias se repitieran para el mejor aprovechamiento y crecimiento espiritual y moral de la iglesia. El reino de Dios, y esto es lo que repito, el reino de Dios está compuesto de principios, promesas, profecías, poder y provisión. A esto le llamo yo el milagro de las 5P. Principios son los que están establecidos en la palabra y no hay una bendición de Dios, hermano, registrada en la palabra que no esté atado a un principio que nosotros deberíamos de amar, respetar y obedecer. Nosotros queremos ser bendecidos. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que venga un espíritu de entendimiento para ver en la palabra de Dios principios establecidos y que nosotros al respetarlos, al amar la palabra de Dios y el obedecer venga a nosotros como resultado del trato del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros seamos bendecidos. Así que a esos principios Dios añade promesas de bendición, y algunas promesas dadas, yo la veo a la luz de la palabra de Dios, se reactivan con profecías y luego aparece esa unción poderosa de Dios que produce en nosotros querer como el hacer por su buena voluntad, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y finalmente, pues, la provisión, aparece la provisión de Dios para hacer lo que nos corresponde hacer, y luego la provisión de Dios como una añadidura
y yo le llamo añadidura porque Cristo le llama añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice la palabra de Dios, vendrán por añadidura. En mi primera diapositiva, bendito el nombre del Señor, bueno, yo creo que el título está ahí puesto en pantalla, Principios Espirituales para Derrotar el Ego, y es la segunda parte. El martes pasado comencé usando esta diapositiva e hice mención, ¿verdad?, al hecho de que Pablo le habla a una iglesia y le dice a esa iglesia: perseveraremos en pecados para que la gracia aumente, o sea, para que venga aumentos de la influencia divina de Dios sobre el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Y Pablo contesta: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos a vivir en él? Entonces, aquí se establece de base el principio donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él en su misericordia nos enseñe cómo morir a este pecado, al pecado que viene y que está en nuestra naturaleza, como la palabra de Dios describe, nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, hay una victoria extraordinaria, no solo porque Cristo derrotó el pecado en la cruz del Calvario, sino porque también la palabra de Dios dice que este cuerpo envejece, pero dentro de nosotros se viene renovando uno que ha sido hecho conforme, hermano, a la imagen de Cristo. Así que ese es el hombre que se tiene que manifestar. Luego, ese hombre se manifiesta por una activación que se da a partir de que nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo enseña en Romanos 6:3 que al bautizarnos en Cristo nos estamos bautizando en su muerte, pero definitivamente nos estamos levantando en una novedad de vida. Fue Pablo quien enseñó a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo. Así que aquí enseñó otro principio espiritual que tiene que ver con el hecho de que no solo recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, sino que necesitamos estar metido en el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia de Cristo que está sobre toda la faz de la tierra, la de los lavados, la de los redimidos, la de los comprados, la de los justificados por la fe en el sacrificio y en la sangre de Cristo. Y en este versículo Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por último, hice mención a este versículo porque en la medida en que vamos caminando con el Señor, definitivamente también tenemos necesidad de decir, como le dijo Pablo a la iglesia de Corintio: os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día yo estoy muriendo, que cada día muero. Así que es impresionante, ¿verdad?, que el apóstol Pablo haga mención al hecho de que cuando nos bautizamos en Cristo nos estamos bautizando en su muerte, que cuando estamos en Cristo, la palabra del Señor dice que somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero en el proceso de nuestra caminata, Pablo enseña que tenemos que hacer morir cada día
a nuestra naturaleza. Y por eso salió este tema para explicar algunas cosas que tienen que ver con nuestro yo, con nuestro ego. Entonces, hice mención, ya que el título es Principios Espirituales para ser liberados, ministrados, edificados y morir finalmente a ese ego. Entonces hice mención en el tema pasado de la necesidad de liberarnos de las ofensas, o sea, necesidad de liberarnos de ser ofensores o ofendidos que retienen las ofensas. No lo voy a explicar porque el martes pasado lo compartí, lo expliqué. Si alguno no escuchó el tema, puede usted buscarlo en el canal de YouTube o puede buscarlo ahí mismo en Facebook. El mensaje fue transmitido por Facebook Live, como lo estamos haciendo en esta noche. El segundo punto fue la liberación de la necesidad de ganar. Y ahí hablamos acerca de la liberación de querer ganar tiempo, que tiene que ver con una especie o con un tipo de hechicería o de manipulación. Eso tiene su explicación y tiene su respaldo bíblico. Lo compartí el martes pasado, la necesidad de ganar dinero, la necesidad de ganar una discusión. Y el tercer punto fue un punto que a mí me ministró por la razón de que yo puse aquí liberación de la necesidad de tener razón. Y recordé un pasaje bíblico donde las hijas de Zelofead le hablaron a Moisés y le dijeron: no es justo que nosotros, por ser mujeres, nos quedemos sin herencia, habiendo nuestro padre muerto. Y viene Dios, y lo primero que dice Dios, sin abolir la ley, porque Él no abolió la ley que había dado, sino que hizo una pequeña excepción para ellas. Pero hermano, me quedé pensando seriamente en ese Dios que no se equivoca, en ese Dios que tiene una razón para mí absoluta. Y sin embargo, bajo estas circunstancias, le dice a Moisés: ellas tienen la razón. O sea, es una lección extraordinaria para todos aquellos que de alguna manera o de otra estamos en autoridad. Dios nos ha puesto por cabeza de nuestra casa, de nuestra familia. Dios nos ha hecho cabeza según la palabra de Dios y no nos ha puesto por cola. Y sin embargo, a veces cuesta trabajo reconocer que otros tienen la razón y nosotros no. Y eso está ligado a una falta de humildad, a una falta de entendimiento, a la capacidad de razonamiento, ¿verdad? Se unen muchas cosas. No voy a volver a ministrar el tema del martes pasado, pero solo teníamos como tercer punto la necesidad de ser liberado, liberación de la necesidad de tener razón. Hay quienes siempre quieren tener la razón y no es así. Y por supuesto eso provoca serios problemas. Yo rápidamente entro al tema de hoy. El tema de hoy, en su cuarto punto, es la liberación de la necesidad de ser superior. Es lamentable. Primero necesito aclarar antes de pasar a este punto, hermano, porque sé que muchas personas escuchan nuestras enseñanzas. Creo que es importante que yo aclare que yo no soy una persona con pensamientos progresistas. Yo soy una persona con pensamiento cristocéntrico. Y a veces el pensamiento cristocéntrico se ve como algo arcaico. Sin embargo, la palabra de Dios
no envejece. La palabra de Dios no está prisionera. La palabra de Dios hoy más que nunca está vigente, especialmente cuando hablamos de dos cosas, de profecías que se están cumpliendo y de principios bíblicos que nosotros los hijos de Dios hemos aprendido a amar y respetar y obedecer y por los que hemos sido bendecidos. Así que lo primero que quiero mencionar aquí es que nosotros necesitamos entender que hay una necesidad, y valga la redundancia, de liberación en nuestro ego, en nuestro yo, esa necesidad siempre de ser superior, de que se nos reconozca, de que se nos halague, de que se nos tenga en un lugar de alta estima y de consideración. Y el Señor inclusive trató algunos de estos puntos durante su ministerio. Por ejemplo, habló de cómo los fariseos amaban las primeras plazas, cómo es que los fariseos amaban el orar en voz alta para que los demás los escucharan, cómo es que los fariseos amaban pasar por el gazofilaxio y dejar caer las monedas de oro de sus ofrendas para que todos vieran la cantidad que ellos daban, y esa era la manera en que ellos se sentían superior. Hay muchas formas de alimentar el ego, hay muchas maneras, hermanos, y que Dios tenga misericordia, porque un ápice de ese orgullo deja el espacio para que el mayor de los orgullosos, el mayor de los soberbios, venga y se introduzca y tome ventaja. ¿Quién es aquel querubín llamado Luzbel, que en su locura pensó que podría subir, sentarse en el trono de Dios, ser semejante a Dios y ser adorado por toda la creación? Porque en definitiva, cuando usted mira en las Escrituras, lo que él busca es exactamente esto, que lo adoren y que lo sirvan. Entonces, el apóstol Pablo dijo cómo destruir a esa naturaleza pecaminosa que siente la necesidad siempre de ser superior y que está concentrada en ese ego de la personalidad. Entonces Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Y me llama la atención que aquí hay dos palabras, están puestas ahí en su pantalla. Cuando dice Pablo, nada hagáis, entonces está usando una totalidad, donde dice todo lo que hagamos, y aquí me necesito quedarme, porque en otras partes de la palabra el apóstol Pablo enseña que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, deberíamos de tomar algunas actitudes en nuestro espíritu, que son el resultado de un pensamiento espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor dice y menciona que nosotros necesitamos la mente de Cristo para tener los pensamientos de Cristo. Hoy, cuando mi padre ministerial estaba compartiendo la enseñanza para pastores, estaba haciendo mención a un versículo que aparece en el libro de Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces, eso, hermano, nos deja a nosotros como hijos de Dios en una posición bien difícil, porque deberíamos de entender que nuestros pensamientos deberían de ser los de Cristo y nuestros caminos deberían de ser
los caminos de la senda, los caminos que nos llevan a la eternidad, esos caminos de los cuales dice la palabra de Dios, el Señor pidió a Israel: deténganse en las encrucijadas de los caminos y pregunten cuál es la senda antigua y anden por ella. Entonces, aquí viene un punto que si pudiéramos remarcarlo, sería para nosotros bien importante. La razón es esta: ¿cuál es la motivación con la que yo hago las cosas? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual hago las cosas? ¿Cuáles son las motivaciones de mis sentimientos, las motivaciones de mi corazón, la motivación de mis decisiones? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué cosa me motiva a hacer cosas que aparentemente incluso pudieran ser hasta buenas, pero no es correcta la motivación? ¿Dónde está el respaldo bíblico? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 que si yo hablo lenguas angelicales y no tengo amor, entonces soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo dijo en ese propio capítulo que si yo doy todo lo que tengo, lo vendo y se lo reparto a los pobres y no tengo amor, dice la palabra de Dios, de nada me sirve. Entonces, yo quiero ir a lo profundo, amado amigo, hermano, hijo espiritual que pastoreo, a lo profundo de tu entendimiento, de tus sentimientos, de tus pensamientos y de tu voluntad. Y entonces te pregunto, ¿cuál es la motivación de tus acciones? Pablo dijo: no hagas nada por egoísmo. O sea, no hagas nada pensando en tomar tu provecho. Incluso hay un principio espiritual tan grande para los hijos de Dios, que es este: de la misma manera que tú quisieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Es una manera primeramente de pensar, porque eso estructura tu pensamiento y entonces establece cuál es tu motivación. Y si tu motivación es correcta, entonces ante los ojos de Dios, tus frutos serán frutos de justicia. Entonces Pablo dice: nada hagas por egoísmo, nada hagas por vanagloria. Cuando usted busca esa palabrita en el original griego, se habla de aquellos que se quedaron ciegos por el humo. Y no sé si alguna vez usted ha encendido fuego con leña y sube el humo de la leña y hasta los ojos se le llenan de agua, de lágrimas, por la reacción que produce ese humo. Usted trata de quitarlo porque no ve bien. Entonces lo que Pablo dice es: cuando tú hagas algo por egoísmo o por vanagloria, entonces tu actitud no es la de un humilde, sino la de un rebelde, arrogante y soberbio. Entonces, vengamos aquí a la palabra. Nada es una totalidad. Nada es algo en lo que yo debería de pensar cada vez que voy a hacer algo. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, dice la palabra, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, es lo primero. Y fíjense, me llama la atención que los psicólogos dicen, para los que tienen muy baja autoestima, que deberían de aprenderse a amar a sí mismo. Y de alguna manera pareciera ser que ellos están usando un versículo bíblico, de alguna manera están usando al segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que se aman tanto que no pueden amar a ninguna otra persona más que a ellos mismos.
Entonces, para esto hace falta, hermano, ser un nacido de nuevo. Para esto hace falta tener el Espíritu Santo, porque las cosas espirituales son para gente espiritual, gente que sus espíritus no están muertos, sino que han sido resucitados, bendito el nombre del Señor. Y para esto hace falta entender principios espirituales y hay que anhelar y desear hacer la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, que aquí nos está hablando de pecados horribles, escandalosos como adulterio, fornicaciones, borracheras, orgía, drogas. Aquí de lo que se está hablando es de algo que viene a manifestarse en el estilo de vida de un cristiano. O sea, nosotros necesitamos evaluar y considerar cuáles son las motivaciones de nuestras acciones, porque definitivamente Dios dice, inspirando por el Espíritu Santo de Dios a Pablo, no hagas nada por egoísmo. O sea que si hay una gota de egoísmo, ya estamos haciendo cosas por egoísmo, porque somos egoístas. No hagas nada por vanagloria, sino tengo una actitud humilde y cómo considerar o cómo llegar a la conclusión de que tengo actitudes humildes cuando yo puedo considerar a otro. Y fíjese, hermano, este principio es válido para cualquier área de nuestra vida, ya sea familiar, en el trabajo, en la iglesia, que yo pueda considerar a los otros más importante que a mí mismo. O sea, de esto, hermano, tendríamos que hablar y sería mucho y probablemente no terminaríamos, pero como estamos hablando para familia, entonces déjeme decirle que por eso al Señor Jesucristo le pareció, en su humildad, le pareció tan importante la iglesia, que está tipificada en Efesios capítulo 5 por una mujer. Y entonces dice la palabra del Señor que Él se dio por ella, la consideró, siendo Dios, la consideró tan importante para Él que dio su vida por ella. O sea, murió Él para que ella viviera. Así que esa debería de ser la actitud de todo hombre con relación a su esposa. Esa debería de ser la actitud de todo hombre con relación a sus hijos, a su familia. Esa debería de ser la actitud de todo cristiano dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, considerar a los otros más importante que uno mismo. Hermano, es innegable que a veces el enemigo trata de usar cualquier cosa para la exaltación del yo a través de una molestia. Sencillamente, a veces alguien pasa por al lado, en ese momento nos ignoró a saber por qué, a saber lo que estaba pensando, a saber qué problema trae en su mente y en su corazón, pero lo primero que pensamos es, no me quiso saludar, y nos incomoda, nos molesta, pero se molestan únicamente los orgullosos. Así que yo le recomiendo, por favor, que usted mire con detalle este versículo. Lo primero que hay que hacer, según la Biblia, es plantearse la idea, no voy a hacer nada por egoísmo, no voy a hacer nada por vanagloria, voy a tener una actitud humilde y la voy a medir de esta manera, considerando a los demás más importante que yo mismo. Luego el versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses. Y es impresionante, hermano, porque cuando en un matrimonio los intereses no son iguales, entonces uno es como, discúlpenme la comparación, pero necesito servirme de esto. A los hermanos que han visto trabajar una yunta de bueyes, a ellos le colocan un yugo y
Y la palabra del Señor dice que Jesús dijo que ese yugo era necesario llevarlo, y que también era ligera su carga. O sea que cuando un hombre y una mujer llegan al matrimonio, inmediatamente no se establece esa fusión, esa unidad bíblica, donde el Señor dijo: por lo tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, sino que es una fusión que se va dando en la caminata con Dios. ¿De qué manera? Como dijo Pablo: os aseguro por la gloria de Cristo que está en ustedes que yo muero cada día. Es como si un esposo le dijera a su esposa: veo la gloria de Dios en tu vida y por causa de eso estoy muriendo yo, para que la gloria de Dios sea exaltada en tu vida. Es como si una mujer viera a su esposo y le dijera: te puedo asegurar que estoy muriendo cada día para que la gloria de Dios sea contigo. Y entonces, hermano, se produce esa clase de unidad donde los dos vienen a ser una, según la Biblia, una sola carne. Entonces, ¿cómo sé que estoy muriendo? ¿Cómo puedo asegurar que estoy agradando a Dios y que estoy agradando a mi esposa? Dice la Biblia: no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. En este caso, sino más bien yo buscando el interés de mi esposa y mi esposa buscando mis intereses, o sea, que yo sea bendecido, que yo sea prosperado. De aquí es de donde surge el apoyo dentro del matrimonio, cuando un hombre bendice a su mujer, para que esa su mujer prospere, para que esa su esposa se capacite, para que esa su esposa logre sus sueños, que pueden ser los sueños de llegar a ser una profesional, los sueños de llegar a ser una mujer, bendito el nombre del Señor, bendecida y prosperada, habilitada por su esposo, porque él es la cabeza de ella. O sea, las unciones no suben de los pies hacia la cabeza, las unciones vienen desde la cabeza hacia los pies, y el deseo de Dios indiscutiblemente ha sido ese: derramar unciones sobre la iglesia, siendo él la cabeza de ella. Entonces dice la palabra de Dios que un hombre temeroso de Dios, hecho a la imagen de Dios, no busca su propio interés, sino que busca la bendición de su esposa, de su casa y su familia. Y finalmente, acuérdense, hermano, estoy usando el principio espiritual, porque aunque aquí no aparezca la palabra matrimonio, esto es palabra de Dios y funciona para el matrimonio. Entonces finalmente leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros esta aptitud que hubo también en Cristo Jesús. Discúlpeme por lo que yo voy a decir, porque quizás alguno no ve lo mismo que he visto yo. Pero la Biblia dice que Cristo estuvo dispuesto a morir por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Y cuál fue el gozo que fue puesto delante de él? Usted pudiera mencionar los hijos salvos. Sí, pero ellos forman parte de la iglesia. Entonces yo pudiera aplicar esto de la forma en que ahora quiero aplicarlo. Estuvo dispuesto a morir porque la vio a ella. ¿A quién vio? A su amada esposa. ¿A quién vio? A la escogida. ¿A quién vio? A la perfecta. ¿A quién vio? A su amada. ¿A quién vio? A su amiga. Estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Y entonces viene Dios
y nos dice a nosotros, haya en vosotros la actitud que también hubo en Cristo Jesús. Entonces, pudiéramos continuar, ¿verdad? Con el pasaje, pero necesito salirme de este punto porque ya llevo casi 40 minutos hablando de él. Entonces, necesito continuar. Necesitamos la liberación, y valga la redundancia, liberación de la necesidad de ser superiores. Porque cuando queremos ser superiores no cumplimos las funciones para las cuales Dios nos escogió y nos puso por cabeza. Dios hace que el hombre sea cabeza porque él debe de servir a su esposa como Cristo sirve a la esposa. Como Cristo ama a la esposa, como Cristo habilita a la esposa, como Cristo hace que la esposa no solo sea prosperada, sino que la Biblia dice que se la presenta a sí mismo limpia, sin manchas y sin arruga. Quiero pasar, bendito Dios, al próximo punto. Necesitamos liberación de la necesidad de tener más. Entonces, quiero quedarme aquí unos minutos porque yo he observado, esto hermanos, es al margen de la necesidad que tengamos de trabajar, por supuesto, y la responsabilidad para poder pagar nuestros biles. Yo observo a muchos hijos de Dios cristianos que trabajan y se volvieron esclavos del trabajo. Cuando ellos trabajan, no solo tienen metas, estoy hablando de metas económicas, porque ellos quieren no solo mantener su casa y su familia, sino que quieren mandar dineros a sus familiares. Aquí me voy a meter en el callejón de las trompadas y lo único que quiero compartir con usted primero es que todo hijo debe honra a su padre y a su madre. Y los hispanos en su mayoría tienen una equivocación con respecto a la palabra honra. Y piensan que mandándoles $50 mensuales o $100 mensuales es una forma, voy a decir así, total de honrar a sus padres. Quiero comentar esto. Yo me ocupo de sostener y de cuidar a mi mamá. Pero yo creo firmemente que si algún día no pudiera mandar dinero, no la estaría deshonrando, porque yo creo que hay una honra mayor para ella y para mi padre. Creo que hay una honra que yo le debo a mi padre, estoy hablando mi apóstol y mi padre espiritual, apóstol Sergio Guillermo Enrique, y esa honra está dada por serle fiel a Dios y serle fiel al ministerio y ser fiel a la palabra y ser fiel a los principios. Entonces cuando yo estoy sirviendo a Dios, yo también estoy honrando a mis padres, no les estoy dando dolores de cabeza. O sea, discúlpeme, ¿para qué yo quiero un hijo que entre comillas me honra y me da dinero y él no sirve a Dios? No, si el deseo mío como padre es que sirva a Dios, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vengan por añadidura. El apóstol Pablo dijo que los hijos no están para sostener a los padres, sino que son los padres los que están para proveerle a sus hijos. Entonces es importante que poniendo estas dos cosas en una balanza para un equilibrio, debemos honrar, pero al mismo tiempo no tenemos que ser esclavos para volvernos eso, esclavos trabajando, amontonando y juntando. La palabra del Señor enseña
que hubo un hombre que dijo, voy a hacer los graneros más grandes. Y cuando ya decidió hacer los graneros más grandes para acumular más riquezas, dice la palabra de Dios, que lo vinieron a buscar en la noche. Y la primera palabra que aparece allí es necio. Necio, ¿qué hiciste? Entonces, ¿cómo descuidar, hermano, nuestra vida espiritual? ¿Y cómo descuidar nuestra relación matrimonial? ¿Y cómo descuidar nuestra relación familiar? Porque salimos a las 5 de la mañana de casa y cuando llegamos a las 7 o las 8 ya no podemos tener los ojos abiertos y nos vamos a dormir para luego mañana volvernos a levantar y no vimos ni a nuestra esposa ni vimos a nuestros hijos. Ese es un problema. Usted tiene ahí en su pantalla Marcos 8:34, dice, llamando a la multitud y a sus discípulos, le digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo próximo que quiero decir, y dije, y vuelvo a decir, trabajar es un mandato, trabajar es una bendición, pero la iglesia hispana necesita poner un equilibrio a su vida en este punto. La palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Tomar su cruz, otras versiones dicen cada día y sígame. Y me llama la atención lo que dice el versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces algunos creen que su vida depende de los dólares que ganan. Pero usted y yo sabemos bíblicamente que no es así, que nuestra vida está sustentada por la mano de Dios y que nuestra suerte la sustenta Dios. Que hermano, en vano trabajamos si Jehová no edifica la casa. O sea, si tú no le das tiempo a tu Dios para servir al Señor como deberías de hacerlo, y que nadie me diga a mí que viene todos los domingos a la iglesia, porque eso no es servir únicamente a Dios. O sea, estamos hablando de que todo cristiano debería de tener una vida devocional que está acompañada por una relación, una intimidad con Dios. Y la palabra del Señor dice, y Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Había una ofrenda en Israel que se llamaba la ofrenda continua, y era la ofrenda que se daba al amanecer y la ofrenda que se daba al atardecer. Entonces, es esa clase de pueblo que busca a Dios. Es esa clase de pueblo que tiene comunión y tiene intimidad con Dios, y entonces Dios viene y le dice, ¿quieres venir en pos de mí? Lo primero que tienes que hacer es matar el yo, niégate a ti mismo. Luego lo próximo que tienes que hacer es cargar esa cruz cada día, y yo a veces digo, pero no lo digo a manera de chiste, no está hablando de tu suegra, sino que está hablando precisamente de eso que para ti puede ser un peso, pero que necesitas llevarlo, y finalmente hay un sello, sígueme, sígueme. Usted se imagina lo que representó para Mateo dejar la entrada de dinero tan grande que tenía cobrando impuestos, pero hay gente, hermano, que tienen y quieren más. Tienen trabajo y quieren más trabajo todavía para ganar más dinero, y cuando tienen todo ese dinero se vuelve un problema, porque empezaron a amar el dinero, empezaron a amar el dinero, y la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Entonces se vuelven mezquinos, se vuelven avariciosos, engañan, mienten, roban a Dios, porque ni siquiera le dan a Dios lo que le pertenece. ¿Qué problema, hermano? Entonces, yo solo quiero que usted vea que el Señor dijo,
porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, y algunos aquí piensan que es el extremo, el del sacrificio, el del martirio, que lo maten a uno por ser cristiano, pero perder la vida por Cristo tiene que ver, hermano, con poner todo lo que estorba en mi vida servir a Dios. Tiene que ver con el hecho de que un día Dios le dijo a un hombre: quiero una ofrenda, y esa ofrenda es tu hijo, el que tú amas. Y él no se lo negó. Entonces, cuando usted está mirando hermano, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a poner cosas por delante de Dios en un escalafón y Dios está en el quinto, en el sexto, en el séptimo lugar? Ahí, a ver si tengo tiempo. ¿Usted cree que alguien así puede ser bendecido? Bueno, es posible que si usted le llama bendición al dinero que tiene, a la casa que tiene y a la finca que tiene o el trozo de terreno que tiene, pues pareciera que sí, que está bendecido. Pero nada de eso, hermano, se puede llevar al cielo. Por eso Dios dijo: hagamos tesoro donde ni el orín ni la polilla corrompe. Entonces viene Dios y en Marcos 8:33 dice, esto es lo que dice el Señor. Esto es doctrina del apóstol Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Y aquí la palabra es ganar el cosmos. ¿De qué te serviría, amado hermano, conquistar toda la creación? Que de paso te digo, no lo vas a poder hacer, porque esa creación, dice la palabra de Dios, Cristo va a terminar sujetándola. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, que Cristo sujetará todo lo creado en él, y cuando él termine de sujetar todo lo creado bajo su mano poderosa, entonces vendrá y se le entregará al Padre. Así que el Señor ya de paso te está diciendo, deja a un lado los delirios de grandeza, pero te advierte de qué te vale granjear, de qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma. Y aquí yo quisiera detenerme unos minutos, porque ¿de qué le vale al hombre granjear el mundo entero y descuidar a su esposa, que es un regalo de Dios? Descuidar a sus hijos, que son herencia de Jehová. Pensemos por unos minutos. Así que tenemos que ser liberados de la necesidad de tener más. No es una necesidad tener más, es una necesidad tener a Dios y a Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y dice el apóstol Pablo, en Él yo estoy completo. Ahora no estoy invitando a nadie que se vaya a dormir a casa y que no trabaje. Lo que estoy haciendo es poniendo un equilibrio al desorden tan grande cuando alguien no se hace responsable de todo lo que se tiene que hacer responsable. Entonces el Señor advirtió y dijo, ¿de qué te vale conquistar el cosmos y perder la salvación de tu alma? ¿De qué te vale trabajar, tener dinero, tener casa, tener carro, tener paseo, tener diversiones? Y empiezas a descuidar tanto a tu Dios, que ya tu Dios no te importa, porque ya tú tienes lo que tu Dios te dio y lo que tú esperabas recibir de Él. Pero la Biblia dice, ¿de qué te vale si tú granjeares el cosmos y pierdes tu alma? Dice la palabra de Dios en el versículo 37, y esto es impresionante, porque el Señor Jesús dijo, pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué puedes dar a cambio de tu alma? Hermano, podrías llegar tú y decirle a Satanás, devuélveme mi alma, cuando el único que le puede decir a Satanás, dame esa alma, es Cristo. Y cuando él se pone berrinchoso y no me quiere dejar ir, la Biblia dice que
el Señor interviene y le dice, me lo tienes que dar porque lo compré con mi sangre. No lo compré ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con mi sangre. ¿Qué puede hacer un hombre? Venir y decirle a Dios, devuélveme mi alma, es mía. Con ella hago lo que quiero, pero ¿cómo es posible? Al creador de todas las cosas, al Padre de los espíritus, al que le dio soplo y aliento a tu alma, le puedes decir, dame mi alma, ¿qué puedes pagar? ¿Qué puedes dar a cambio de tu alma? Pues entonces, pienso, hermano, que cuando un hombre está en una actitud donde no puede ver el milagro de vida que Cristo ha hecho, está necesitando una liberación. ¿Cuál? La necesidad de ganar el cosmos para ganar a Cristo. Estar dispuesto a despojarse de todo lo que se despojó Cristo para conquistar a Dios. Y eso debería de venir también en consecución con el deseo de conquistar a tu esposa, de conquistar a tus hijos para Dios y hacerlos felices. Es mejor, hermano, el bocado pequeño con paz que la mesa llena de abundancia con contienda. ¿De qué le vale al hombre si granjeare el mundo entero, si conquista el cosmos? Y entonces dice la palabra de Dios, pierde su alma. Que Dios te bendiga. Voy a dejarlo aquí. Lamento que bueno, no lo lamento, expliqué la palabra. Solo pues transitamos por 2 puntos. Espero con la ayuda del Señor que sobre ti venga el deseo, bendito el nombre del Señor, y el deseo, pero que sea genuino, ¿verdad? De una liberación en tu espíritu, de ser superior a los demás, y una liberación, y siempre recordando, ¿verdad?, que nosotros necesitamos evaluar nuestras aptitudes, especialmente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Especialmente te estoy pidiendo, por favor, que tú, Señor o Dios, vengas, que tu Espíritu Santo y tu palabra traigan convicción, Señor, a nuestras vidas, a Padre, acerca de cuáles son nuestras necesidades. Te quiero pedir, por favor, que tú nos ayudes a actuar bajo este mismo principio y bajo esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús, bajo este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. A Él le fue puesto el gozo delante de sus ojos, de tal manera que pudo sufrir, Señor, por ella, por la iglesia. Te estoy pidiendo que tú levantes a hombres conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Varones, Señor de Dios, que sepan cómo bendecir a sus esposas y cómo bendecir a sus hijos, te lo ruego. Te pido por favor que tú me ayudes para yo ser, Señor, lo que tú esperas que yo sea, y sin caer en la tentación, Señor, oh Dios, del dinero y de las ganancias, yo pueda proveerle también a mi casa lo que mi casa necesita. Oh Dios, yo pueda hacer lo que a mí me corresponde hacer, ocupándome, Señor, de la viña del Señor, pero ocupándome también de ti, Señor, que eres el Señor de la viña. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Danos un equilibrio, Señor, espiritual. Danos un equilibrio moral. Danos, Señor, oh Dios, un equilibrio, Señor, en tu palabra para poner, oh Dios, justo en balanza, Señor, cómo actuar, bajo
qué motivación actuar, y también, Señor, ponerle medidas o coto a nuestras acciones, especialmente prestando atención, Señor, a lo que significa, Padre, estar dispuesto a servirte. Y para esto, dice tu palabra, que hay necesidad de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Gracias, Padre, por estos minutos. Bendice a los que están bajo el sonido de mi voz, y te suplico, por favor, nos des el carácter de Cristo, junto con una mente, Señor, espiritual, para que podamos evitar el egoísmo y la vanagloria. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estoy anunciando el servicio de viernes, que es servicio escatológico, a las 7:30, y estoy anunciando también nuestro servicio el domingo a las 10 de la mañana, pero pidiendo por favor que estemos a más tardar 9:45 para nuestros tiempos de oración. Les suplico, hermano, que tengamos presentes todavía las medidas de bioseguridad, aunque a partir del día 10 se anunció para el estado de Texas una liberación total del uso de la mascarilla. Estoy pidiendo que la iglesia todavía conserve el uso de la mascarilla, al menos por el mes de abril, y estoy pidiendo por favor especialmente oración por un hermano amado, bendito Dios, que está ingresado en terapia por COVID y necesita de nuestra oración y de nuestra intercesión. Su nombre es Jesús Lara, y estoy pidiendo por favor a toda la congregación que tenga unos minutos hoy antes de acostarse a dormir y por nombre le mencione a Dios a este amado hermano. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche, que esta semana sea bendecida y próspera. Saludamos desde Dallas a nuestros amigos, a nuestros hermanos y especialmente a los hijos espirituales de esta casa, Casa Jericín. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu pastor Raúl Martínez.